Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Mauricio Infante. Arquitecto, muy buen día. ¿Qué tal, Abraham? Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Arquitecto, por favor, compártenos en dónde nos encontramos, porque se siente esto como un Es un bosque bosque. suizo, ¿no? Exactamente, estamos aquí en la parte nuevamente más alta de la ciudad y la parte que comparte la zona boscosa y montañosa de la ciudad. En esta ocasión tenemos una casa con una orientación igual oriente-poniente y con un terreno accidentado del nivel de Machuelo, nivel cero, a la parte posterior o más baja de 350 aproximadamente. Importante, ¿eh? Sí, Importante. rápidamente vemos aquí en el paisaje cómo eso el Empieza a peñasco, bajar. ¿verdad? Baja. Sí, de inmediatamente aquí encontramos, cuando accedemos o cuando llegamos de primera instancia al terreno, lo primero que vimos y lo que nos encontramos con sorpresa, pues fue esto. Llegas y encuentras totalmente un pozo. Aquí está el corte que hicieron los del área de la infraestructura del fraccionamiento y el terreno natural está hasta allá abajo, 3,5 metros de profundidad. Ok. Este terreno cuenta con una superficie de frontal de 14,60 de frente, Ujú. en un costado tiene 37 de fondo, el otro costado tiene 35 y se va sesgando a cerrarse a 12,5 metros. Interesante, ¿eh? Y aquí tienes que controlar, creo que uno de los temas principales es el agua, ¿verdad? Las filtraciones del agua que vienen desde los cerros. Sí, el agua aquí la construimos de la siguiente manera, como estamos en la parte, bueno, gradualmente va bajando la topografía del propio fraccionamiento, estamos en una parte donde no es la parte más alta, sino la parte como intermedia, y toda la parte que se ve en la parte aquí derecha, todas esas, cuando llueve, todo se va permeando por capilaridad hacia el subsuelo y va obviamente buscando salida hasta posiblemente encontrarla en los terrenos. De hecho, la encontramos. Entonces, lo que hicimos aquí fue proponer un doble muro para contener el agua de los mantos freáticos también y el agua del subsuelo. Cuando llueve, hicimos un muro de mampostería, dejamos una media caña de 50 centímetros y luego generamos un muro interior. Y todo este interior entre los dos muros es una capa de absorción de agua y esa agua la canalizamos hacia la parte exterior del fraccionamiento. No la echamos al drenaje, la echamos directamente al campo de golf. Excelente. Restricciones, ¿cómo son las restricciones aquí? Vemos la Aquí la cubierta casi restricción. al paño, ¿verdad? Sí, las cubiertas no hay tanto tema en la cuestión de sacarlas hasta el paño exterior, en este caso del terreno, pero en los laterales sí nos tenemos que meter unos 50. Aquí, como son terrenos que pegan justamente con el green, tenemos unas restricciones diferentes a las demás de los predios de aquí del fraccionamiento. Tenemos que dejar pasos de servidumbre de unos 50, un desplante de casa después de los 6 metros y en la parte posterior tenemos que también dejar 5 metros libres. Excelente. Esta cubierta está buena, ¿eh? Acero, Sí, madera. aquí el concepto, Altozano tiene una regulación en este campo de golf de que las casas o en inicio el concepto que tenemos que manejar en un mexicano contemporáneo Ok. tiene que tener las cubiertas inclinadas, el 75% de las cubiertas tienen que ser inclinadas y con teja. Aquí, como la propuesta es para una familia joven, lo que sí buscaban es ocultar en medida de lo posible que las tejas no se vieran en su fachada. Entonces, lo que propusimos para darle sentido más contemporáneo a la vivienda es armar todo este cintillo o esta armadura o esta C completa de acero y en la parte posterior esconder las tejas para que no se vieran. Entonces, un lenguaje mucho más contemporáneo, pero que sí cumpliera con la cuestión normativa del fraccionamiento. De Está hecho, excelente. del lado izquierdo se aprecia perfectamente, Se ve la S, ¿verdad? se ve Ahí. la S, que es lo que enmarca, lo que enfatiza la parte de la zona íntima y Ujú. todo este costado donde nosotros aventamos toda la teja y todo está cubierto y generamos o le pusimos entre la losa, entre la capa de la losa y el manto impermeable, pusimos esta lámina de rebosadero, porque si no dejamos esta lámina, toda el agua que escurrirá por el muro y se permearía hacia las habitaciones. Entonces es una especie de gotero provocado para que el agua caiga directamente al paso de servidumbre y no caiga sobre los muros. Ya. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Entonces, servidumbre de cuánto Unos dijimos? 50 lateral. Unos 50 lateral. No nos restringen en la cuestión de poner ventanas en los costados, porque el vecino también, cuando construya, va a tener también una capa, un colchón, un paso de servidumbre de unos 50, más unos 50 ya son 3 metros libres entre casa y casa. Entonces nos permiten, Que abajo se ve el nivel allá al fondo, ¿verdad? El de abajo la se ve alberca. completamente nivel. Son 3 pisos. En este caso, esta vivienda fue realizada en época pandémica Ujú. y los clientes nos hicieron mucho énfasis en que tuviera el mayor
la mayor cantidad de amenidades posibles para si repuntaba la pandemia o permanecía, pues que no tuvieran que tener que salir a hacer sus actividades que estaban de su cotidianidad, pues, tenerlas aquí en casa. Excelente. El considerar esos, pues esos cambios en las formas de vida Claro. y que queden ya manifiestos en la arquitectura, creo que es. La arquitectura responde directamente al cambio social, al cambio económico y en este caso al cambio de salud de la población. Y aquí lo que podemos ver, Abraham, ahorita lo vamos a ver más adelante, estos gestos de pasar o hacer perforaciones entre los niveles, entre las capas intermedias de los entrepisos. Aquí lo alcanza a notar, esta es una habitación, esta es una celosía de madera compuesta, es un polímero con fibras naturales, pero que no se degrada con el intemperie. Entonces, esta es una duración de vida útil sin mantenimiento de 15 años. Al contrario, si hubiéramos puesto una madera natural, un cumarú, un salam, que es para exterior, pues prácticamente cada año hay que darle un mantenimiento. Lo pusimos aquí porque como tenemos la orientación en esta parte poniente, es una celosía o un medio pasivo para impedir el paso directo del sol hacia la habitación que está aquí en la parte frontal. Excelente. Y todas estas vigas son estructurales. Estas que están aquí en la cubierta son estructurales. Si alcanzas a notarlo, tenemos una trave colada ahí arriba que se vuelve jardinera y esas vigas están empotradas al concreto y nos sirven de soporte para salvar todo este claro. Están apoyadas aquí con dos tubulares circulares y se apoyan sobre aquel macizo de piedra de laja de la región. Las cubiertas aquí nos pide igual el fraccionamiento que estén cubiertas con parota o viguería por el tipo de arquitectura que se maneja dentro del fraccionamiento. Y las vigas estas que tú ves aquí que se desplanta, que este gesto el muro se vuelve losa, se vuelve muro y se vuelve cubierta, son meramente estéticas. Ok. Excelente. Me gusta esto, porque aquí tenemos una altura como de ¿qué? ¿3 aquí metros? Tenemos una más? altura de 3 metros. Ajá. También aquí en el fraccionamiento son muy celosos en las normativas. En la cumbrera o la parte más alta de la losa inclinada no nos podemos pasar de 7.50 de altura en terrenos descendentes. Okay. En terrenos ascendentes tienen otro criterio. En ese sentido, en terrenos planos o descendentes no podemos pasar de 7.50 y la configuración o la volumetría exterior de la vivienda nos arrojaba los 7.50, como lo vieron por afuera, en este punto. Entonces lo que hicimos es subir la cochera, pero cuando ya llegamos a la casa o a la parte interior, la parte utilitaria del día a día, nos comprimimos un poco, pero los volvimos a liberar más adelante en un pasillo, en un recorrido que hicimos para poder acceder a la vivienda. Entonces, de tener 3 metros, aquí bajamos a 2.20, aquí se ve la escala, yo mido 1.85 aproximadamente. Entonces, aquí sientes la escala, 2.20. sientes cómo este macizo te comprime completamente, porque es un alero que vuela, hasta la resistencia que los permite. Entonces, se genera esta composición de cambios de altura que te dan esa sensación como de compresión, quieres escapar de ella y que de repente te vuelve a liberar. A ver, esto está bueno. Se siente muy bien ese 2.20, te recibe este espejo de agua. Te recibe este espejo de agua. Este espejito de agua lo pusimos aquí, es estético, sí, no es tanto el medio pasivo para refrescar el interior del estudio, sino traducimos o tratamos de traer el lenguaje. Esta casa se llama Casa del Lago. Hay un lago artificial dentro del propio aquí del fraccionamiento que colinda aquí con nuestra casa y tratamos de traer ese medio natural e involucrarlo al interior de la vivienda. Entonces tenemos estos gestos de dialogar con el exterior que ya existía. Muy bien. Y aquí la casa se empieza a adaptar a la orografía, ¿verdad? Exactamente. A la orografía del terreno empezamos a ganarle altura al nivel y bueno, pues para también generar nuestros espacios útiles y ganarle altura porque no podemos mantener esta misma compresión en toda la vivienda. Entonces aquí generamos una escalinata de 4 escalones y un recibidor previo a entrar a la casa. Entonces este gesto de hacer recorridos o circulaciones que te vayan sorprendiendo, que vayas viendo el recorrido y que no propiamente llegues y que ya te abras y ya te des cuenta de lo que hay dentro de la casa o cómo se vive, sino que te vayas creando un panorama previo. Exacto, el preámbulo. El preámbulo, exacto. El preámbulo. Y estas troneras justamente es para eso. Es un medio para carga, obviamente, porque la casa trabaja con muros de carga, y nos sirve para crear esta intimidad, que no te vean del exterior, que no sepas que hay en el interior, que sea como el factor sorpresa, y también nos permite que en un momento de que recorremos la puerta de la entrada principal y abrir el ventanal que está en la parte posterior, que hay una circulación de aire continua, pero privatizado con todas estas troneras que tenemos aquí. Que nos ayudan a regular la luz. A regular la luz y a privatizar el área. Excelente. No me gusta mucho en los proyectos, al menos en este caso, en medida de lo posible, que la puerta dé hacia el frente.
Me gusta esconderla un poco para crear ese efecto de privacidad y que cuando abras tu puerta, si llega a pasar alguien no se dé cuenta de todo lo que tienes dentro, cómo vives, sino que es un poco más privado. Me Y agrada. bueno, pues esta es la casa, bienvenidos. Ah, Es una corrediza. puerta corrediza que se embute aquí atrás de un muro pantalla. Un muro tapón. Y esto es lo que te recibe de la vivienda. Este es un área vestibular. Entonces, Abraham, este medio nivel o el nivel que llegamos aquí es el área social. Todo el bloque es solamente área social. Estamos aquí en el acceso, es un vestíbulo. Tenemos la estancia, tenemos el comedor, tenemos la cocina del lado derecho, estudio y un medio baño que le da servicio a toda esta planta. De igual manera, nos gusta tratar de poner los elementos menos posibles de carga, que sea un área más limpia, más transparente, que tú puedas ver desde cuando entras esta parte armónica o la parte importante de estos terrenos o por lo que le eligieron los clientes, que es el campo de golf o el núcleo vegetal que tenemos al final. Esa es la idea. Y de nueva cuenta, aparte no solamente del agua, la incluimos aquí en el interior, también nos traemos especies vegetales hacia el interior de la casa, que se sienta esa conexión siempre entre el exterior, el interior y que se relacionen, pues finalmente estamos junto a ellos, venimos aquí a emplazarnos y pues tenemos que tener esa correspondencia. Está genial, ¿eh? Me encanta cómo sale el árbol de repente, no te lo esperas. Sí, exactamente. Y está recibiendo luz, está bien vivo. Sí, es un olivo negro. Lo trajimos ya maduro, ya grande, pero ya reverdeció. Esta casa ya tiene 6 meses que se entregó, pero tratamos de otorgarle pues mucha iluminación y ventilación sobre todo. Y generar este espacio, como te repito, ya en la parte de afuera, tratamos de hacer otra vez ese gesto, que la parte de aquí de las capas de los entrepisos sí se alcance a percibir cómo se vive en la parte de abajo, la persona que está en el área del sótano, cómo se vive la parte intermedia y la parte de arriba, que son las circulaciones o este puente que te dirige hacia la zona íntima, que sepa lo que pasa aquí, que sepa lo que pasa abajo, esa interrelación. Yo lo veo así, o se lo expliqué al cliente, que es como si fuera un queso roído por el interior, que Ajá. sepas cómo están las entrañas de toda la vivienda, sepas dónde está cada parte. Está bueno. Ah, fíjate. Le das un patio. Es un patio, exactamente. Buenísimo. No, y no se siente como sótano realmente. ¿No? Porque está permeable también el exterior. Ahorita que Ujú. bajemos lo verás. Si te fijaste en el acceso o en la fachada principal, estamos mucho más ciegos por el tema de la orientación, pero en la parte del este, y que estamos aquí ligados al lago justamente, y a la capa vegetal de fraccionamiento, nos abrimos con todas estas pantallas. Todas estas son corredizos, entonces tienes una conexión, déjame abrirles aquí, directa con el exterior. Y aquí nuevamente vamos a volver al mismo. Este gesto lo repetimos en todas las ocasiones que pudimos aquí dentro de la casa. Se nos hace como muy importante saber cómo se relacionan las cosas. Por ejemplo, si alguien está aquí en el área de comedor y sus hijos están nadando, que sepan lo que está pasando ahí abajo. ¿Sí me explico? Se Sí. alcanza a notar perfectamente el área de la alberca. Tú puedes estar despreocupado en tu parte social o en tu área de aquí de este entrepiso y ves lo que pasa exactamente. Y si te alcanza a percibir, todo el aire corre. Por lo que te platicaba del acceso. Recorriendo la puerta, esas troneras que están allá, Qué bonito corre el aire. sí, te permiten que tengas privacidad en el interior, que puedas tener tus puertas abiertas, pero que el aire circule de lado a lado. Y qué bonita la alberca, ¿verdad? Con ese color azul intenso. Azul profundo, sí. Ajá, le da mucha vida a todo este negro, ¿verdad? Que se ve Exactamente. aquí de estos colores más opacos. Esto es Este es un el mármol Santo Tomás. Santo Tomás. 60-120 pulido. Aquí trabajamos, nos gusta mucho trabajar con los clientes, vamos a las tiendas de materiales a hacer los match con los materiales, pero finalmente, yo como les digo siempre, esto es un traje a la medida. Las casas son un traje a la medida. El que vive aquí es el que realmente tiene, nosotros le damos la lección, ¿sabes qué? Creemos que estos hacen buen complemento, hacen buen match, pero finalmente la lección tiene que ser muy participativos porque ellos son los que van a vivir la casa. Claro. Totalmente. Pero qué buen ambiente. La cocina. Cocina. La cocina queda también de muy buen tamaño. O sea, la casa se desarrolla en ¿cuántas plataformas? En 3 niveles. Tres El niveles. nivel más bajo es el sótano, que es un área lúdica. El nivel medio o el de acceso es el área social. Y el nivel superior es la zona íntima. Ok. Tratamos de priorizar que la zona íntima o la recámara principal quede mucho más en elevado de estos 2 niveles, porque
queríamos sobrepasar las copas de los árboles para que pudieran tener la vista completa hacia el campo de golf. Y otra vez los oscuros, ¿verdad? Aquí Les toda gusta. la gama de los Ajá. colores fue en colores muy oscuros para sentir esa atmósfera como más, si te fijas, está muy iluminada, pero también queremos crear esa cierta penumbra y pues la logramos un poco con la cuestión de la materialidad. De acuerdo. Cubiertas de Cubiertas de granito San Gabriel al ácido o letter finish. Ajá. Este Esta es una melamina mate, ¿verdad? es una melamina mate en color gris Oxford. Estos igual se recorren, entonces tenemos esta cocina con una terraza exterior, pues en la mañana quieres desayunar, cenar o tomarte un café por la tarde, tengas esta conexión con el exterior, porque aquí, ahorita ya lo verás, esta parte de aquí afuera, tienes de inmediato aquí el lago, que por eso se llama Casa del Lago, y esta conexión súper bonita con la cuestión, con la capa vegetal que nos brinda aquí el desarrollo. Ahí está el laguito, ahorita se ve un poco sucio porque no ha llovido lo suficiente, pero es un lago que viene de toda esta franja, toda esta sección de lotes y llega hasta el final. Y en tiempos de migraciones de aves, tenemos aquí patos, tenemos garzas, tenemos muchas especies aquí en el laguito. Y si te fijas, Abraham, compartimos el mismo material del interior al exterior, solamente este es un cepillado y el interior es pulido. De acuerdo. Para no volver a romper, como te comento, no nos gusta meter tantos materiales, 3 o máximo 4. Entonces, compartir el mismo material, solamente cambiaron la textura porque es un área exterior, obviamente. Es un acabado Century. Que es interesante porque el área social te queda arriba del nivel natural del terreno. Sí. Entonces, como no tienes acceso al jardín, haces esta terraza que está muy bien. Esta terraza. Esta terraza tiene como 3,40 m, 3,20 m y te da la sensación. Esta tenemos casi 5 metros. Sí, en el otro sentido. En el sentido, en el corto sí, tenemos casi 3 metros. Entonces, a lo que voy con eso es que tienes la posibilidad de salir, ¿verdad? Y Sí. tienes una buena superficie para no sentir que, pues, que se te acaba la casa, ¿verdad? Exacto. En la sala de comedor y sin tener contacto con la naturaleza. Sí, de hecho, estas capas de cristales, pues eso es lo que tratamos de hacer, no meterlos sólidos, sino lo más transparente posible para que no se interrumpa esa conexión con el exterior y que a vista se sienta más profundo. Uh-huh. Por ejemplo, acá, fíjate, aquí el comedor sí no tiene la terraza. No. Solamente se lo otorgamos aquí al área de la cocina, pero tenemos un barandal que tampoco te limita a sentirte que estás afuera. Te da protección, te da ese sentido de seguridad. Al estar aquí, te puedes parar aquí sin ningún problema y te sientes conectado de igual manera con la parte de afuera. De acuerdo. Y toda la cubierta de arriba nos protege obviamente de la inclemencia solar, de la inclemencia de la lluvia, nos genera sombra y nos protege aquí para poder estar a gusto si lo quieres tener totalmente recorrido el ventanal. Uh-huh. Es un gran ambiente. Entonces, estos grandes ventanales, ¿hacia dónde están orientados? Este está orientado a este, oeste, sur, casi norte. 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 Ok. Muy bien. Este ventanal, a lo mejor dirán, bueno, en algún momento va a tener un vecino aquí a un lado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero, de momento, generamos un cuadro totalmente natural. Aquí nos expandimos la altura también. La compresión que tenemos aquí todavía nos libera más porque aquí es una doble altura. Tenemos este cuadro natural hacia toda la parte vegetal y en algún momento, si llegan a construir, tenemos una meseta en la parte baja aquí del espejo de agua y tenemos planeado poner unas macetas con árboles para seguir teniendo ese mismo sentido. Protegernos de la vista del vecino, pero tener una capa vegetal dentro, fuera. De acuerdo. Sí, porque ahí va la casa, pues ahí va otra casa. Tenemos 1,5 metros de separación, otro 1,5 metros de ellos y luego ya su casa. Interesante. Al final, tú correrías esa cortina. Claro. Te quedas con la luz, ya no te quedas con la vista. Exacto. Son automáticas. Sí. Ahí va. Entonces también te baja, te atone un poco la luz y claro. crea otro ambiente totalmente diferente. Ahorita se siente mucha intensidad lumínica, pero metes la cortina, te vuelve a bajar la intensidad y creas un ambiente diferente en el mismo espacio. Y privatizas con el vecino. Sí, porque es una buena ventana, ¿verdad? ¿Cuánto mide? Esta ventana tiene aproximadamente
3.50 de alto, no más, 4 metros, Un 4x5. 4 por 5 más o menos, sí. Sí. Entonces, este es el otro espejo de agua. Ese es el otro espejo de agua. Ok. Este tiene 2 labios aquí. Como te comentaba, es el hecho de meter el interior al exterior hacia el interior. Excelente. Unas buenas cascadas. Unos labios aquí para generar ese ambiente del agua. Ujú. Y en la noche tiene una característica muy padre, porque como también tiene iluminación interna y el oscilamiento del agua genera cáusticas dentro de esta parte, entonces se crea un ambiente como medio psicodélico. Místico. Místico, sí. Ok. Estos elementos metálicos están funcionando como carga también. Esto sí, Abraham. Esta celosía que hicimos aquí, aparte de querer privatizar y como que enfatizar o encajonar el área social, Ajá. separarla de las circulaciones, nos sirve de elemento de carga. Ok. Estos apoyos nos cargan todo el puente, pero la escuadra que hace allá nos apoya toda la trave que viene corrida de todo lado y es la que carga justamente toda la habitación de la parte superior. Ok. Esta escuadra de aquí. Esta. O Y sea, generamos este entramado entre sólido macizo, sólido hueco, perdón, ajá. y para crear que sí se sienta que es una celosía que sí está cargando, pero que tampoco ni te limite tanto, pero sí te privatiza un poco del área de circulación, que es el paquete es completo. Esas escaleras que tú ves ahí entran desde el sótano y esas mismas circulaciones llegan hasta la zona íntima, De acuerdo. para no quitarle espacio al área utilitaria. Buenísimo. En esta parte de aquí nos gusta este gesto de que llegues y si das vuelta hacia el baño, te encuentres una fuga de luz, una El fuga hacia remate. afuera, Ajá. un remate. Y aquí tenemos el medio baño que le da servicio a esta zona. Está grande el medio baño. Sí. Y hicimos Está bueno. esta propuesta de meter el piso, se vuelve muro, Ok. para tener el mismo material. Y lo cortamos, le quitamos un poco esa pesantez con este machimbrado este lambrín De parota, ¿verdad? de parota con un fondo negro. Y es cuando ocultamos la taza, aquí en la parte de atrás. Al menos a nosotros no es un elemento que nos guste ver en demasía, entonces tratamos de medida lo posible de ocultarlo y que solamente el área de los lavamanos en este caso se quede a la vista. Y la ventilación es esa, ¿verdad? Es un sifón. Es un sifón ahí Exactamente. arriba. Muy bien. Que da hacia la parte de allá afuera. Del acceso, Del ¿verdad? acceso. No queda directa la ventana hacia la calle. No quisimos echarla hacia la calle, la hicimos mejor lateral. Ok. Muy bien. De este lado, ¿qué tenemos? De este lado Habitación. tenemos el estudio. Ok. Como te comentaba, esta casa fue pensada por los temas pandémicos, justamente nos tomó el proceso de diseño en la pandemia y se vino mucho el tema del home office y nos pidieron que de favor que implementáramos un estudio por si se reciaba ahora sí la pandemia y lo implementamos en este mismo nivel con la intención de que si en algún momento tuviera alguna junta, alguna reunión, el propietario no tuviera que acceder a toda la vivienda, recorrerla la para casa. poder llegar a tratar temas personales o de trabajo. Y aquí comparte este ejercicio que hicimos aquí de meter el espejo de agua. Igual, esta capa te libera. Si está cerrado, cuando está completamente recorrido y cuando te abres, te extiendes el programa otra vez hacia la parte de afuera. No te sientes aprisionado. A pesar que es compacto, esto te libera completamente. Está muy bueno, ¿eh? Se siente la conexión. Ujú. Pareciera que estás afuera. Exacto. El espejo de agua a la altura. Y por ejemplo, esa puertita es para darle mantenimiento. Esta puerta es un registro de servicio. Aquí está el llenado, aquí está el desasolve del espejo de agua y aquí se manipula y aquí lo cerramos, aquí lo ocultamos. Ah, bueno. Muy bien. Excelente. Dimensiones de este cuarto como 350 por 350 más o menos. 350. Ok. Sí, nos pidieron un estudio muy grande, nos pidieron un estudio que fuera funcional, más de quitar espacios, sino realmente son temas nada más, no es su oficina, sino es el estudio de la vivienda. Entonces no querían tampoco que robara tanto espacio de los demás espacios de la casa. Buenísimo. Adelante.
Las puertas de piso a techo. Son puertas de piso a techo. ¿Les gustan hacerlas de No piso nos a techo? gusta, no nos gusta mucho meter Las las herramientas, se ven herramientas. más elegantes que esté el lienzo completo, Completo. desde el piso. Ahora, si tú me dices, Abraham, ¿quieres ir a la parte Pues a ver, vamos abajo primero, abajo? ¿verdad? Bien. El sótano se ve que está bien divertido. Y en esta parte de aquí abajo, igual por temas pandémicos, nos pidieron que tuvieran todas las amenidades. Ajá. Y la parte baja es un área lúdica completamente y una parte de servicio. La parte de servicio, el paquete de servicios, que es el patio de servicio, la recámara de servicio y el área de tendido, etcétera, está en la parte más alejada, y la parte más bondadosa con mejor vista la echamos hacia el frente, hacia el campo de golf. Tenemos terraza, bueno, ya lo verán, acompáñenos por favor. Y nos guía sobre esta escalera. Aquí hay un cambio de escalera, si lo acabas a notar. La escalera que sube a la zona íntima es una escalera flotada, tiene un bastidor metálico ahogado en una trave metálica junto con una de concreto, soldado, y solamente le metemos estos capuchones de madera de parota. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien trabajada la parota también. Y este sí es maciza. Dejamos una entrecalle lateral del mismo material que tenemos arriba, que es el mármol, y todas las huellas y peraltes restantes es como tú dices, un papelillo de parota también. Okay. Un tablón, vaya. Un tablón de parota. Aquí, Súper descanso. un súper descanso, sí. Sí, porque aquí también el mobiliario, las cosas que traigan, como es también un área de fiestas, si estás dentro de la... Esta casa tiene 2 accesos para el área de servicios o de fiestas. Este es el interior de la casa, pero puedes traer cosas o ollas o cosas de no sé, de la despensa para la fiesta. Tratamos de que las circulaciones estén sobradas para no tener dificultades al momento de trasladar las cosas, pero tenemos también otro acceso lateral para cuando vienen invitados, cuando viene personal de servicio, que no tengan que acceder hacia dentro de la vivienda. Y aquí sí la iluminación se vuelve a atenuar, si te fijas. Baja. Bajas. Bajamos. En esta parte de acá atrás, bueno, se tenía pensado aquí meter una puerta de madera para hacer un mueble de blancos y esta que fuera el área de servicios. Ya no lo vieron tan necesario los clientes, me dijeron que al final de cuentas no quieren esta puerta. Este es el área de lavandería, el área de la recámara de servicio, el patio de servicio, y de aquí para allá es toda el área lúdica que te comento. Muy bien. Hay unos perritos. Sí, el perrito de la casa. Está de buen tamaño la recámara de servicio. Sí, es una recámara de servicio. Súper cómoda. Con su baño completo. Y un patio importante, patio también, ¿verdad? sí. Que realmente es un patio que ilumina, ventila, porque estamos en el sótano, en la parte más baja, menos 350 del nivel cero. Ajá. Tenemos que obviamente que ventilarlo naturalmente, iluminarlo naturalmente, pero nos sirve también de área de tendido. No siempre la gente utiliza la secadora, entonces es un patio para tender, pero que también nos provee aquí iluminación hacia el interior de la vivienda, del sótano. Muy bien. El baño de servicio. Sí, lo más esencial. Regadera, taza. Pero de buen tamaño. El mueble fue comprado. No le dieron tanto énfasis o tanta... No le invirtieron tanto en este baño porque finalmente iba a ser una zona de servicio. No demeritaron tampoco, pero no lo pusieron de la calidad como el resto de que El resto de la están casa. haciendo. Sí, porque al final de cuentas me comentaron, ¿sabes qué? ¿Para qué hacemos este gas? Siento que como que no va dentro de la casa, no lo voy a ver, yo no lo voy a usar. Ujú. Al personal de servicio sí lo va a usar, nomás que tenga todas las necesidades completas, que cumpla bien, pero sin exagerar el tema del costo. Y aquí tenemos liga directa de la habitación, puedes entrar nada más a tu habitación, o si el personal de servicio está aquí permanente, tiene acceso directo hacia el área de... Fluye bien. Aquí es el área de lavado. Sí, área de lavado, muebles de blancos, lavadora, secadora, es un área de servicio completamente. Y comparte el mismo patio. Perrito. Es un perrito esponjoso. Está bien. Está buena la idea de ese patio, ¿eh? Y ni siquiera es todo abierto, solamente una parte. Solamente una parte. Y este es el otro acceso que te comento. Esto me gustó mucho, ¿eh? Está bastante interesante. Este es el acceso de servicio. Ujú. Si tú tienes una fiesta, si tienes invitados, personal que va a traer comida, no sé, que van a hacer una taquiza, no sé, se me viene así rápidamente. Las pasas por un lateral, no los tienes que subir meterlos a la casa, bajar por el interior de la casa, no se dan cuenta cómo vives.
Este es el acceso directo. Si tiene que darle mantenimiento a los equipos, este es el acceso. El cuarto de máquinas está acá en el exterior, que es el sistema de todo el bombeo de la alberca, hidroneumáticos para el sistema hidráulico de la casa, y tenemos esta doble circulación. Está buenísimo. Funciona perfecto. Y el remate aquí también cuando caminamos hacia el sótano, hacia la parte de atrás, pues es el bosque. Exactamente. Esto está muy bien.